Hoy les traemos un iceberg bastante turbio de casos extraños y perturbadores que han ocurrido en Latinoamérica. Son 5 niveles, comenzando desde los casos más leves hasta los más turbios a medida que pasemos de nivel. Asegúrate de darle like, dejarnos un comentario y suscribirte al canal. Sin más preámbulo, comencemos. Nivel 1. La Isla de las Muñecas, México. La Isla de las Muñecas, propiedad original de don Julián Santana, es un lugar peculiar repleto de muñecas colgadas en árboles y construcciones, cubiertas de telarañas e insectos. En la década de 1950, don Julián empezó a colgar muñecas como protección contra malos espíritus después de experimentar situaciones inexplicables. La leyenda cuenta que una joven falleció ahogada en el canal cercano, y su alma atormentaba a don Julián. Para ahuyentarla, comenzó a colocar muñecas encontradas en la basura o en los canales. La tradición creció cuando visitantes, intrigados por la situación, se acercaron a la isla. Don Julián permitió que la gente se acercara, especialmente jóvenes, y recibió muñecas como regalos. La isla se convirtió en un amuleto, repelente de malos espíritus y mejora para los cultivos, atrayendo a curiosos y turistas. La Isla de las Muñecas, con su historia única, se ha convertido en un lugar emblemático que mezcla supersticiones, leyendas y la peculiaridad de su colección de muñecas. El caso de Fernando Albán, Venezuela. Fernando Alberto Albán Salazar fue un activista, abogado, político venezolano que sirvió como concejal del municipio Libertador de Caracas por el partido Primero Justicia desde 2012 hasta su muerte en el cargo en 2018. Asesinado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, mientras se encontraba detenido en la sede del organismo en Plaza Venezuela. A pesar de que oficiales del gobierno informaron sobre la muerte como un suicidio, la familia y amigos de Albán, partidos de oposición y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sostuvieron que la muerte del concejal consistió en un asesinato. En mayo de 2021, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, reconoció que la muerte de Fernando Albán no consistió en un suicidio como se informó inicialmente, sino que fue asesinado. El extraño caso de las máscaras de plomo, Brasil. En 1966, en Brasil, la misteriosa muerte de los técnicos Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana ha desconcertado a investigadores y entusiastas durante décadas. Todo comenzó cuando los dos hombres, apasionados de la ufología, anunciaron que iban a comprar piezas en Río de Janeiro, pero nunca regresaron. 3 días después, sus cuerpos fueron encontrados en una colina cercana a Río. Vestían trajes, chubasqueros y máscaras de plomo que ellos mismos confeccionaron. En una libreta, pistas enigmáticas sugerían tragar cápsulas y proteger metales. Compraron agua en un pueblo cercano y prometieron devolver la botella. Las hipótesis van desde suicidio ritual hasta intento de viaje en el tiempo. Las máscaras indican posible protección contra radiación, pero el misterio persiste sin resolverse, dejando preguntas sobre las circunstancias inexplicables que rodean la muerte de estos técnicos. La familia Girola, El Salvador. En la ciudad de Santa Tecla, El Salvador, la leyenda de la familia Girola gira en torno a un próspero patriarca del siglo XIX que amasó una fortuna con el negocio del café. Sin embargo, la comunidad rumorea que su éxito se debe a un pacto con el diablo, alimentado por extrañas luces, ruidos y visitantes misteriosos en su mansión. La desaparición de una empleada doméstica refuerza las especulaciones sobre sacrificios humanos. Cuando la policía investiga, descubre que la familia vive en una casona vacía, desafiando la opulencia de sus cuentas bancarias. Mientras los Girola mueren misteriosamente, el último sobreviviente, el anciano señor Girola, fallece solo e intestado. La casa, ahora abandonada, sigue siendo un enigma sin resolver en Santa Tecla. Caso Juliana Zamboni, Colombia. El caso de Juliana Zamboni conmocionó a la sociedad por la brutalidad de su asesinato.
Su cuerpo fue hallado con un lazo y un moño, sugiriendo un posible ritual macabro perpetrado por Rafael Uribe Noguera. El aceite de cocina presente en el cuerpo se convirtió en una pista clave, revelando posibles inclinaciones del agresor. La fiscalía sugiere que este acto pudo haber sido parte de rituales anteriores. También se encontró ropa interior femenina diferente en la escena del crimen. Se plantea la hipótesis de que los hermanos de Uribe Noguera, Francisco y Catalina, intentaron borrar huellas del crimen. El secuestro y asesinato de Juliana desencadenaron una intensa operación de búsqueda por parte de la policía. Este caso ha dejado a la sociedad consternada, destacando la necesidad de abordar la violencia contra los niños y la importancia de la justicia en casos tan trágicos. El anticuario de Lolol, Chile. En el caso del anticuario de Lolol, se revelan detalles impactantes sobre dos crímenes. La profesora de educación física, María José Reyes Mor, fue brutalmente atacada y decapitada después de acudir a la casa del imputado, supuestamente un anticuario, para comprar antigüedades. Sus hijos, esperándola en un vehículo, presenciaron parcialmente la agresión desde el exterior y a pesar de sus intentos de defenderla, llamaron a la policía. Al llegar, un enfrentamiento con el agresor resultó en la muerte de este por disparos de un carabinero. Además, se descubrió otro cuerpo decapitado enterrado en el patio de la casa del imputado, un hombre que aparentemente visitó al sospechoso sin una razón clara. La fiscalía sigue investigando para descartar la presencia de más cuerpos. La naturaleza macabra de estos crímenes ha dejado a la comunidad consternada, y se espera que la investigación arroje luz sobre los motivos y circunstancias detrás de estos horribles actos. El niño del terror, Ecuador. Juan Fernando Hermosa Suárez, conocido como el Niño del Terror, se convirtió en el asesino en serie más joven de la historia de Ecuador. En noviembre de 1991, a la edad de 15 años, después de salir de una discoteca con amigos, Hermosa tomó un taxi y disparó al conductor con una pistola 9 milímetros obtenida ilegalmente, arrojando el cuerpo en un lugar apartado. Una semana después, asesinó a un travesti llamado Charlie, con quien discutió durante una reunión en su casa. Estos actos marcaron el inicio de una serie de 23 asesinatos en 4 meses. Hermosa tarjeteó a taxistas, homosexuales y otros, causando pánico en la comunidad. Sus crímenes eran ejecutados los fines de semana con la misma arma. El Niño del Terror sembró el temor en Quito, generando una intensa búsqueda policial que finalmente llevó a su captura. Este oscuro capítulo revela la impactante crueldad de un asesino juvenil que aterrorizó a la sociedad ecuatoriana. Nivel 2. El caso de Gabriel Kuhn, Brasil. El destino de Gabriel Kuhn cambió de manera devastadora el 23 de julio de 2007. En su propia casa, donde debería sentirse seguro, vivió una pesadilla inimaginable. Su vecino, Daniel Padre, compartía su afición por los videojuegos, pero un desacuerdo virtual llevó a consecuencias horrorosas en la vida real. Gabriel fue víctima de actos atroces, golpizas, abusos y finalmente, fue estrangulado con un cable de control de videojuegos. La pesadilla no terminó ahí, ya que Petri mutiló el cuerpo de Gabriel en un intento desesperado por ocultar el crimen. El agresor llevó a Gabriel a su casa y lo sometió a un abuso increíble, mutilándolo mientras aún estaba vivo, utilizando una sierra de cocina para cortar sus piernas. Este caso estremecedor revela la oscura realidad de cómo un desacuerdo en el mundo virtual puede desencadenar tragedias inimaginables en la vida real, dejando una cicatriz imborrable en la comunidad y destacando la necesidad de abordar la violencia y la seguridad en línea. Orozco el Embalsamador, Colombia. Froilán Orozco, conocido como Orozco el Embalsamador, fue un oficial retirado del ejército en la década de los 90 en Colombia. Durante más de 40 años, ofreció sus servicios funerarios de manera desinteresada, embalsamando a más de 50.000 cuerpos, incluyendo trabajadoras sexuales, drogadictos y víctimas de accidentes o causas naturales.
Utilizaba instrumentos rudimentarios de cocina y llevaba a cabo el proceso en una cama de mayólica con rejillas. El documental del cineasta japonés Kiyotaka Tsurisaki muestra cómo Froilán limpiaba los cuerpos, retiraba órganos y sangre, para luego rellenarlos con tela. A pesar de los recursos limitados, realizaba el embalsamamiento con cuchillos de cocina, baldes, esponjas y maquillaje de baja calidad. Su frialdad se vio truncada en 1999 cuando murió debido a una hernia y peritonitis, probablemente relacionadas con la manipulación diaria de cadáveres en el Cartucho, una zona de Bogotá afectada por la guerra entre narcotraficantes, guerrillas y paramilitares. La historia de Froilán revela la cruda realidad de una vida dedicada a dar despedidas dignas en medio de la violencia y la guerra en Colombia. Tragedia de Cromañón, Argentina. La tragedia de Cromañón, ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires, Argentina, durante un recital de la banda Callejeros, se convirtió en la peor catástrofe mundial en la historia del rock. El incendio dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos. Además de la devastadora pérdida de vidas, la tragedia generó cambios políticos y culturales significativos. Familiares y sobrevivientes se unieron en la búsqueda de justicia, dando lugar a un movimiento público. En el ámbito político, se llevó a cabo un juicio político que destituyó al jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Culturalmente, la tragedia aumentó la conciencia sobre la seguridad en lugares de espectáculos y llevó a la revisión de prácticas habituales, como el uso de bengalas. El gobierno clausuró numerosos locales de entretenimiento tras evaluar su seguridad. La tragedia marcó un antes y un después en la historia del rock argentino, cerrando una etapa y dando paso a la era post-Cromañón, que reflejó cambios sustanciales en géneros musicales, espacios de recitales y la infraestructura cultural del país. El asesinato de Colosio, México. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de México por el PRI en 1994, ocurrió durante un mitin en Tijuana. Después de su discurso, mientras se dirigía a su camioneta, fue atacado por un hombre llamado Mario Aburto Martínez. A pesar de la presencia de seguridad, Aburto logró acercarse, disparando 2 veces. Colosio resultó gravemente herido y fue llevado a la camioneta para ser trasladado al hospital. La confusión reinó en el lugar y Aburto fue capturado, acusando a un miembro de seguridad llamado Vicente Mayoral. A pesar de la presencia de ambulancias, hubo demoras en el traslado de Colosio y en el camino cambiaron de vehículo. Colosio falleció poco después, y el evento dejó una marca indeleble en la historia política de México, generando teorías y debates sobre sus motivaciones y circunstancias. Muerte de Devani Escobar, México. En abril de 2022, la desaparición y posterior fallecimiento de Devani Escobar conmocionó a México. Tras asistir a una fiesta con amigas, Devani, visiblemente ebria, fue recogida por un conductor de Didi. Durante el trayecto, se comportó agresivamente y quería regresar a la celebración. En un punto, las amigas pidieron al conductor que solo llevara a Devani debido a su estado. Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre la dirección correcta. Después de bajarse del coche en una carretera, Devani quedó de pie en un lugar específico, escena fotografiada por el conductor. A través de mensajes, las amigas afirmaron que Devani estaba insoportable, habiéndoles pegado y mordido. Devani fue captada por cámaras de seguridad mientras deambulaba y entraba a un motel, donde, más tarde, su cadáver en estado de putrefacción fue encontrado en la cisterna. La investigación reveló los últimos momentos de Devani, generando conmoción en la sociedad y planteando preguntas sobre la seguridad de los servicios de transporte y la protección de las mujeres en situaciones vulnerables. Nivel 3. El caso de Anaquim, Bolivia. En septiembre de 2021, el brutal asesinato de Anaquim Pedro Tancara Suárez estremeció a Bolivia. El cuerpo desmembrado del estudiante de Derecho de 22 años fue encontrado en la zona Bella Vista de El Alto.
Su exnovia, Luz Maya Rubí Peralta Guaiguá, y su actual pareja, Álvaro Roberto Salinas, fueron condenados a 30 años de cárcel por el crimen. Vecinos descubrieron partes del cuerpo en una bolsa negra después de enfrentamientos entre perros callejeros. La policía halló piernas y la cabeza antes de las 13 del mismo día, pero aún buscaban el torso y la identidad de la víctima. Se reveló que Anakin y Luz se encontraron la noche del 30 de agosto en la casa alquilada por la joven. Consumieron alcohol y se unió Álvaro. Una supuesta pelea desencadenó la tragedia. Luz apuñaló a Anakin y Álvaro le infligió cortes en el cuello mientras luchaba por su vida. El cuerpo fue mutilado mientras aún estaba vivo. Las partes fueron distribuidas en bolsas negras y la policía allanó la casa de Luz Maya, descubriendo el torso de Anakin envuelto en frazadas. Este caso impactante revela una violencia inimaginable y conmociona a la sociedad boliviana. El Comegente, Venezuela. José Dorancel Vargas, también conocido como el Comegente, es un asesino en serie y caníbal venezolano. Vargas, con antecedentes esquizofrénicos, cazaba a sus víctimas en el Parque 12 de Febrero, cerca del río Torbes en Táriba, estado Táchira. En 1999, se descubrieron los restos de varias personas cerca de su choza. Tras una inspección, se encontraron partes humanas listas para el consumo, cabezas, manos y pies. Vargas confesó haber asesinado y comido al menos a 10 hombres en 2 años. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, es considerado inimputable por la ley venezolana. Aunque actualmente está aislado en un centro penitenciario en Táchira, no hay instalaciones adecuadas para su tratamiento. Se cree que cometió los crímenes entre noviembre de 1998 y enero de 1999, cazando principalmente a deportistas y obreros en la orilla del río, excluyendo mujeres y niños de sus víctimas. Su caso revela la complejidad de abordar crímenes cometidos por individuos con problemas mentales en el sistema legal venezolano. Nivel 4. Antares de la Luz, Chile. En 2012, salió a la luz el escalofriante caso de Antares de la Luz. En noviembre de ese año, Natalia, tan solo 2 días después de dar a luz, participó en un perturbador ritual donde desnudó y amarró a su bebé, entregándolo luego al líder del grupo, conocido como Antares de la Luz, quien lo arrojó a una hoguera. La justificación de Natalia fue que creía que su hijo era el anticristo, causando conmoción a nivel internacional. El líder, identificado como Sergio Guerra, fue descubierto por Natalia a través de seminarios y gracias a Pablo Undurraga, también implicado en el caso. Sin embargo, la historia dio un giro trágico cuando Antares de la Luz fue encontrado muerto en una casa abandonada en Cusco, Perú, el 1 de mayo de 2013. Se suicidó ahorcándose al verse acorralado por las autoridades, demostrando su cadáver que estaba en perfecto estado. Este caso espeluznante revela los extremos a los que pueden llegar las creencias fanáticas y sus consecuencias trágicas. El monstruo de Toluca, México. Óscar García Guzmán, apodado el monstruo de Toluca, es un asesino en serie mexicano nacido en 1990. Se le vinculó por primera vez con la desaparición de una compañera universitaria en octubre de 2019. En octubre del mismo año, la policía encontró los cuerpos estrangulados de 3 mujeres en su casa en Toluca, Estado de México. Tras más de un mes prófugo, fue capturado en diciembre de 2019 y confesó haber asesinado a las mujeres encontradas, así como a una 4ª mujer y al padre de esta, ocurrido en 2012, además de matar a su propio padre a los 16 años. García Guzmán fue considerado un asesino hedonista, motivado por el control, organizado y sedentario. Condenado por la Fiscalía General del Estado de México, inicialmente recibió 12 años en septiembre de 2021 por violación sexual, luego se le impusieron 17 años adicionales por su implicación en la desaparición de una mujer. Finalmente,
el 31 de marzo de 2022, fue condenado a 62 años más por el asesinato de otra mujer, sumando un total de 91 años de prisión. Baltasar y el Diablito, México. Alan Jair y Héctor Efraín, dos menores de origen mazahua cuyos cuerpos mutilados fueron descubiertos en un diablito en el centro histórico de la Ciudad de México en noviembre de 2020. La detención de Baltasar ocurrió días después, durante un cateo en una vecindad donde se presume que los menores fueron asesinados y mutilados. Las cajas con los cuerpos fueron encontradas cerca de un montón de basura, y cuando alguien intentó llevarlas, se cayeron, revelando la espeluznante escena. Además del homicidio, Baltasar también fue detenido en posesión de droga. El caso ha conmocionado a la opinión pública y ahora el acusado enfrenta el proceso legal por este horrendo crimen que ha dejado una profunda huella en la sociedad. Nivel 5. Mispacma, Guatemala. En la aldea La Isla del Norte, San Miguel, Guatemala, una terrible tragedia ocurrió el 29 de octubre de 2018. Vecinos alarmados por gemidos descubrieron a Alejandra Ico-Chu, su vecina, con graves mutilaciones y el rostro partido a la mitad. A pesar de sus intensas heridas, Alejandra aún estaba con vida. Los rastros de sangre y desesperación llenaban la casa. Agonizando por más de media hora, Alejandra falleció mientras vecinos impotentes observaban y registraban la tragedia en videos compartidos en redes sociales. El autor de este macabro asesinato fue su pareja, Mario Turical, quien la atacó con un machete, argumentando celos por una supuesta infidelidad. Tras 4 días fugitivo, fue capturado en la aldea Las Muñecas, Ixcán, Quiché. Mario Turical confesó el crimen y fue llevado a juicio por feminicidio. La impactante historia destaca la brutalidad de la violencia de género y la impotencia de una comunidad ante un acto tan horrendo. Monstruo de Iztapalapa, México. En 2011, México fue testigo de uno de los casos de crueldad y abuso más impactantes, luego de la denuncia contra Jorge Antonio Iniestra Salas, quien, entre sus atrocidades, mantuvo cautivas y abusó sexualmente, por muchos años, de sus hijastras. En 2005, la mujer, quien era originaria de Puebla, descubrió que, al interior de una habitación, su hija Rebeca, quien en ese momento tenía 12 años de edad, era abusada por Jorge Antonio Iniestra. Este acto fue solo uno de los tantos que cometió el sujeto, quien mantuvo en cautiverio a las 2 niñas, mismas a las que no dejaba tener contacto con el exterior. Además de golpear y maltratar a Clara Tapia, el monstruo de Iztapalapa obligaba a Ricardo, su hijastro, a observar mientras mantenía relaciones sexuales con su madre y sus hermanas. La señora Clara Tapia lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas, expresó Jorge Antonio Iniestra en una entrevista. Por otro lado, no solo cometía abusos contra ellas, sino también contra Ricardo, a quien obligaba a trabajar en la calle, recolectando cartón y vendiendo chicles. El menor, quien era golpeado y amarrado desnudo por el monstruo de Iztapalapa, en caso de no cumplir con la cuota establecida, vivía dentro de un tinaco. Jorge Antonio Iniestra tuvo 5 hijos con sus hijastras. El sujeto, quien mantenía cautivas a Rebeca y Gabriela, abusaba sexualmente de ellas, incluso frente a su madre y hermano. Producto de estos actos, las menores tuvieron 5 bebés. En una ocasión, Rebeca, una de sus hijastras, trató de escapar, luego de los horrores que ocurrían dentro de la vivienda. Sin embargo, al presenciar el hecho, el monstruo de Iztapalapa golpeó fuertemente a la joven con un tubo en la cabeza, razón por la que perdió la vida. En un intento por revivir a la menor, el hombre le colocó en el pecho a Ashley, una de las bebés que habían procreado juntos, pero murió asfixiada. Ante ello, el hombre enterró ambos cuerpos debajo de la cama en la que dormía Gabriela, la otra hijastra, junto a los otros niños. Sin embargo, ante el insoportable olor, Jorge Antonio Iniestra le pidió ayuda a su hermano, quien se llevó los cadáveres y los arrojó sobre la carretera México-Puebla.
Con esto finalizamos el día de hoy. Si llegaste hasta el final del video te invito a suscribirte y a darle like si te gustó el iceberg. Déjame en los comentarios qué otros casos faltaron para hacer una parte 2 de este video. También puedes seguirnos en Instagram al usuario que ven en pantalla. Esto fue Extremamente X. Nos vemos en otro episodio.